Comenzamos con la unidad 0 de arquitectura de computadoras y vamos a estudiar básicamente qué es una computadora. Una computadora es un dispositivo que va a recibir datos, también va a ser provista de un programa que va a escribir un programador, en este caso vamos a ser nosotros, va a tener acceso a almacenamiento de datos, sea local o sea remoto a través de una red, y con todo eso va a proveer un resultado, algo útil que nos va a servir y que para eso usamos una computadora. La definición clásica dice que el software de una computadora es el soporte lógico, o sea, aquello creado por la invención humana, o sea, un programa, y el hardware es el soporte físico, ¿sí? Los circuitos que le dan soporte para que ese software pueda ejecutarse. Un típico ejemplo de para qué podemos usar una computadora hoy en día es una computadora que se encuentra conectada a un micrófono que va a ser la entrada, va a tener un programa que va a estar ejecutando, va a tratar de controlar con un relay una luz, por ejemplo una luz en el comedor, y va a tener acceso a información, sea local o remota, por ejemplo en un servidor de Amazon. El programa que puede estar corriendo esta computadora va a ser un loop infinito, un while 1, donde se escucha el audio hasta que se detecte una palabra clave. Por ejemplo, Alexa. Alexa, encende la luz del comedor. De eso va a enviar el audio a Amazon Web Servers y va a recibir una transcripción del texto. O sea, ese audio que capturó con el micrófono lo va a recibir en forma de texto. Luego de ese texto va a tratar de identificar las palabras claves que necesita, cuál es la acción que tiene que tomar, encender, cuál es el elemento, la luz, en dónde está esa luz en el comedor, y con eso va a ejecutar la acción sobre el programa en el elemento, o sea, va a encender la luz del comedor. Y luego va a volver a saltar al inicio del programa, quedándose escuchando de vuelta hasta detectar la palabra clave y repetir toda esta secuencia nuevamente. Para lograr esto, una computadora va a estar siempre formada por estos bloques funcionales que tenemos en pantalla. Una unidad central de procesos, la CPU, una unidad de almacenamiento de memoria, memoria principal, y una unidad de entrada-salida que va a tener las interfaces de entrada-salida para comunicarse con el mundo exterior. La comunicación entre estos bloques se realiza a través de bases, cada bus tiene un uso en particular, que es lo que vamos a ver durante el desarrollo de esta unidad. Para que no quede simplemente en un diagrama de bloques, acá tenemos una imagen, una foto de una placa base de una laptop. Y lo que podemos notar es que, bueno, está compuesto de una unidad central de procesos, una CPU, memoria principal de distintos tipos, memoria RAM, o sea, memoria de lectura y escritura, y memoria flash, ¿sí? Donde se van a almacenar los programas, en memoria RAM se van a almacenar las variables, y luego tenemos como entrada un puerto USB y como salida un conector para un parlante. La CPU tiene como finalidad ejecutar instrucciones, ¿sí? Esas instrucciones van a estar almacenadas en alguna unidad de memoria, por ejemplo en la memoria flash o en la memoria RAM, y son accedidas esas instrucciones a través de los buses para que la CPU pueda ejecutarlas. Las interfaces de entrada-salida también son controladas por la CPU y siguiendo un programa vamos a interactuar con estas interfaces de entrada-salida. Internamente la CPU va a necesitar un espacio de almacenamiento de valores temporales o valores auxiliares y eso se conocen como los registros, que son pequeñas unidades de memoria que existen dentro de la CPU para el acceso rápido a datos generalmente auxiliares o temporales. Veamos entonces un modelo más didáctico de cuáles son las partes que conforman cada uno de los bloques funcionales. Elegimos no representar las interfaces de entrada-salida para hacer que el diagrama sea un poco más limitado y más entendible, pero a esto faltaría conectar la interfaz de entrada-salida que las vamos a ver en la unidad 2. En este modelo tenemos la CPU que se encuentra conectada al bus de datos y al bus de direcciones y con eso llega a la memoria. La memoria la representamos como un vector de posiciones en donde se pueden almacenar datos y existen ciertos cables que no son ni de dirección ni de datos que los representamos dentro del bus de control. Estos cables nos van a servir como para darle órdenes a la memoria como leer, escribir, etc. Luego, como todo circuito secuencial, ya sabemos que tiene que ser provisto de una señal de clock, o sea, una señal de onda cuadrada que marque los tiempos dentro de la ejecución, y eso lo vamos a lograr a través de un circuito oscilador que se encuentra dentro de la CPU. Ese circuito oscilador va a generar todas las señales de timing, todas las señales de clock que hagan falta, pero necesita ser provisto de algún elemento que oscile cada una determinada cantidad de tiempo y para eso vamos a utilizar un cristal de cuarzo, ahí lo representamos con la palabra cristal. Luego vamos a ver que las CPUs pueden ser frenadas en su ejecución para avisarle de
sucesos que ocurren en el mundo exterior. Eso lo vamos a ver a través de las interfaces de interrupciones, por eso lo dejamos por ahora por la unidad 2. Luego toda CPU va a estar provista de una unidad de control, que es la que se va a encargar de llevar la ejecución de la instrucción paso por paso, y en este caso en particular la estamos representando compuesta por un decodificador y un secuenciador. Para poder acceder a los bases, en particular al bus de datos y al bus de direcciones, vamos a tener unos registros. Hay un registro, el MBR, que se va a encargar de mantener temporariamente los datos que viajan hacia el bus de datos o que provienen del bus de datos. Y hay otro registro, el MAR, que se va a encargar de mantener estables los datos que viajan por el bus de direcciones desde la CPU hacia la memoria. Luego, el resto de los componentes que integran la CPU, por ejemplo, la unidad aritmética lógica, la ALU, que se va a encargar de hacer todas las operaciones aritméticas o lógicas, y el resto de los registros se encuentran todos conectados a través de un bus interno de datos. Existe un registro en particular, que es el registro de instrucción, donde se va a recibir de memoria cuál es la instrucción que se tiene que ejecutar. Eso se va a decodificar para indicarle a la unidad de control cuáles son los pasos que tiene que seguir para resolver esa instrucción, y el secuenciador se va a encargar entonces de mover las líneas, poner los unos y los ceros en cada registro para resolver esa instrucción en particular. Esta CPU está provista de dos acumuladores, el acumulador A y el acumulador B, que son espacios internos dentro de la CPU para almacenar datos. Y luego provee también registros que son utilizados para el direccionamiento, para el acceso a los datos en memoria, que son el registro de pila, índice de página. Estos son tres que eran muy comunes de encontrar en CPUs de la década del 70, la década del 80. Hoy en día los modos de direccionamiento han cambiado un poco, se han simplificado y tratan de ser lo más amigable posible con los lenguajes de alto nivel, pero bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de los modos de direccionamiento tradicional. Y ya por último, el Program Counter es un registro que se utiliza para seguir la secuencia de la ejecución de una instrucción. Una instrucción probablemente requiera varios accesos a memoria para ser resuelta. El Program Counter es el que va a llevar esas referencias a memoria. Para que no nos quedemos únicamente con un diagrama didáctico, ¿sí?, creado por nosotros para tratar de que esto sea más sencillo de entender y que pensemos que eso esté alejado del mundo real, acá tenemos dos arquitecturas del mundo real de la década del 80 que vamos a ver que tienen los mismos componentes. En el caso del procesador Intel 8086, tiene toda una unidad de control y timing, esto es la unidad de control. Luego tiene una ALU de 16 bits, ¿sí?, la unidad aritmético-lógica, con sus respectivos flags. Luego tenemos registros en donde vamos a guardar datos, lo que serían los acumuladores. Luego tenemos registros para los distintos modos de direccionamiento. Y luego tenemos esos registros que nos permitían acceder a los buses, tanto el bus de direcciones como el bus de datos. Y a la derecha tenemos el caso del 6502, un excelente CPU también de esa época, que está formado de nuevo por los mismos componentes. Tenemos toda la parte de decodificación de la instrucción y de la ejecución de la secuencia para resolver una instrucción. Tenemos una unidad aritmético-lógica, un único acumulador, que era todo lo que hacía falta, registros índices para los distintos modos de direccionamiento, y luego tenemos el PC para seguir la ejecución de la instrucción y los registros necesarios para acceder a los buses. Ahora, cuando trabajemos con una CPU o una arquitectura de computadoras nuevas, no necesitamos conocer con lujo de detalle todos los componentes que forman la CPU. Si bien sería deseable, sería mucho mejor, muchas veces el diseñador o el fabricante nos va a dar una hoja simplificada con las operaciones que soportan y cómo tenemos que indicarles qué operación queremos que haga. Aquí tenemos un ejemplo didáctico donde tenemos una ALU. La ALU obviamente siempre tiene dos operandos. Aquí tenemos la codificación que le tenemos que dar a los bits de control de la ALU, dependiendo cuál es la operación que queremos que la misma resuelva. Luego existen dos registros temporales, dos registros acumuladores, donde vamos a hacer operaciones, el registro A y el registro B, y el fabricante nos indica cómo armar el registro de instrucciones, o sea, qué unos y ceros tenemos que poner en los 8 bits del registro de instrucción para poder resolver operaciones. Vemos que los 3 bits más significativos son los que indican la operación de la ALU, así que si lo que queremos es que en una instrucción la ALU sume, bueno, estos 3 bits van a tener que ser 0, 0 y 0. Si queremos que reste, van a tener que ser 0, 0, 1. Luego vamos a tener un bit donde vamos a almacenar el resultado, o sea, en qué registro de estos dos vamos a almacenar el resultado. Si este bit es 0, se va a almacenar en el registro A, si es 1 en el registro B.
Y como en la mayoría de los casos necesitamos dos operandos, el operando 1 también va a proveer de uno de estos dos registros, así que con 0 indicamos el A y con 1 indicamos el B, pero tenemos el operando 2 también, y el operando 2 tiene más opciones. Podemos tomar el valor que esté en el registro A o el valor que esté en el registro B, pero también podemos tomar una constante, por ejemplo la constante 0 o la constante 1. Luego con el último bit le vamos a indicar si este tipo de instrucción es un tipo ALU, donde se va a utilizar la ALU, o no operación si no queremos que haga nada. Obviamente esto es un ejemplo didáctico. En la vida real existe el no operation, pero también existen otros tipos de operaciones que acá no estamos viendo, como los accesos a memoria o los saltos. Entonces nos limitamos únicamente a lo que puede hacer la ALU. Así que aquí tenemos un ejemplo. Queremos codificar una instrucción para que este registro de instrucciones resuelva el valor del registro A sea igual a lo que tiene el registro B más 1. Así que la operación tiene que ser una suma, por ende tiene que ser 0, 0 y 0 en el ALUOP. Luego el resultado se va a almacenar en el registro A, así que acá tenemos que tener un 0. Luego el operando 1 tiene que ser el registro B, así que acá tenemos que tener un 1. Y queremos sumar un 1, para sumar un 1 fijo tenemos que poner la constante 1, así que vamos a poner 1, 1, y acá tenemos que es una operación tipo ALU, así que ponemos un 0. Así que la codificación de esta instrucción sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. La CPU, para poder resolver esa instrucción, va a seguir una determinada cantidad de pasos. A esto lo vamos a llamar el ciclo de la instrucción. Este ciclo va a estar compuesto por pasos o por fases que vamos a estudiar ahora con una instrucción de ejemplo en la CPU esta didáctica que estamos usando de ejemplo. Supongamos entonces que tenemos una instrucción. La instrucción va a almacenar un resultado en memoria y el resultado va a ser la suma de un valor almacenado en el acumulador A más una variable que va a estar en memoria, pero no en cualquier lugar de memoria, sino que en la página 0 de memoria. Eso quiere decir que en algún lugar de la memoria vamos a tener almacenada esa instrucción con todos los datos que nos hacen falta para poder resolverla. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que tiene que hacer la instrucción. En este caso va a ser una suma del acumulador A con un valor que va a estar almacenado, es una variable que va a estar almacenada en memoria en la página 0, así que vamos a necesitar la dirección de este operando 2, solamente la parte baja, porque la parte alta va a ser 0, 0, ya que está en la página 0, y luego necesitamos la dirección de donde vamos a almacenar el resultado. En este caso de esta arquitectura, los resultados, o sea, las direcciones son de 16 bits, así que necesitamos los 16 bits del resultado. Cada palabra de memoria guarda 8 bits, así que vamos a tener la parte alta del resultado y la parte baja del resultado. Eso quiere decir que para esta instrucción vamos a utilizar 4 bytes para codificarla. En el primer byte vamos a tener la operación, en el segundo byte la parte baja de la dirección del operando número 2. El operando número 1 ya está embebido en el código de operación propiamente dicho, que indica el acumulador A. Y luego tenemos dos direcciones, o sea, una dirección formada por 2 bytes de donde vamos a almacenar el resultado. Así que démosles valores. Obviamente el bus de direcciones es de 16 bits, por lo que vemos acá. El bus de datos va a ser de 8. Y bueno, vamos a tener en la dirección de memoria 0000 el código de la operación que vamos a resolver, suma con el acumulador A. En la dirección 1 vamos a tener la parte baja de la dirección de memoria del primer operando. Tenemos un 07, así que la dirección del segundo operando va a ser 0007. En 0007 tenemos un número, el hexadecimal 80, y luego el resultado lo vamos a guardar en la dirección de memoria 000b, así que acá vemos que en 000b nos tiene que dar el resultado de hacer esta suma. El valor en el acumulador A obviamente está dentro de la CPU ya, es el valor del acumulador A, que es un 51. La primera fase para resolver esta instrucción en el ciclo de la instrucción es lo que se conoce como búsqueda, o en inglés fetch, que es ir a buscar y traer. Lo primero que se hace en el fetch es tomar el valor del contador de programa, que es el que apunta a cuál es la instrucción que tenemos que resolver, y tenemos que llevarlo a través del MAR, lo vamos a llevar a la memoria para que la memoria vaya seleccionando esa dirección que estamos apuntando con el program counter. Una vez que la dirección ya está puesta en el bus de direcciones, entonces el secuenciador, a través del bus de control, le da la orden a la memoria de lectura, de read, para que la memoria nos entregue cuál es el contenido almacenado en la dirección de memoria 0000. La memoria entrega ese valor, lo
transmite a través del bus de datos y eso lo captura la CPU en el registro MBR, que es el que está conectado al bus de datos justamente para capturar los datos que provienen de memoria. Y ahora que tenemos ese dato que proviene de la dirección 0000, ¿sí? Es como si tuviésemos un puntero a 0000, ¿qué hacemos con ese valor? ¿A quién le hace falta saber cuál es el valor que está almacenado en 0000? Le hace falta obviamente a la unidad de control. Y la unidad de control nos provee un registro de instrucción, que es el que vimos en el ejercicio previo, que nosotros teníamos que cargar los valores para indicar cuál era la operación que queríamos que haga. Bueno, en el registro de instrucción se va a almacenar cuál es el código de operación de la instrucción que estamos ejecutando. Aquí podría haber venido cualquier instrucción que la CPU soporte. Ahora es tarea de la unidad de control darse cuenta qué es lo que vino de la memoria para saber qué es lo que tiene que hacer. Esto es como el comando que nosotros le damos y ahora la unidad de control tiene que primero determinar cuál es el comando y después determinar qué datos necesita para poder llevar a cabo ese comando. Así que ese valor del registro de instrucciones va a pasar por el decodificador, se va a decodificar ese código de operación, ese opcode, y se le va a indicar al secuenciador cuál es la secuencia que tiene que seguir para resolver esta instrucción específica que le acabamos de dar. Esta ya es la fase de decodificación de la instrucción. Ya terminamos la búsqueda, se acabó cuando dejamos el valor en el registro de instrucciones. Ahora lo que estamos haciendo es la estamos decodificando. Una vez que se terminó de codificar y el secuenciador ya sabe qué es lo que tiene que ejecutar, bueno, pasamos a la fase de execute, de ejecutar. Ahora ya sabemos qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir a buscar los datos y dónde tiene que dejar el resultado. Así que el secuenciador ahora sabe que tiene que tomar el valor que está en el acumulador A y otro operando, y la dirección del otro operando va a estar apuntado por PC+1. Veamos que el PC quedó apuntando donde estaba el código de operación. Vamos a tener que incrementar el PC para poder leer de la memoria la parte baja de la dirección del segundo operando. Así que se incrementa el PC en 1 y se transmite su contenido a través del MAR, se transmite a la memoria para que la memoria vaya seleccionando el valor 0001, o sea, lo que está almacenado en la posición de memoria 0001, que en este caso es el 0x07. Se le da el comando de lectura a la memoria para que la memoria lea esa posición de memoria efectivamente, y la memoria responde el valor almacenado en esa posición de memoria, asterisco 0001, nos devuelve el 07 y es capturado por el MBR a la entrada de la CPU. Ahora, ¿quién necesita ese valor? Ese es el valor del segundo operando, del operando que está almacenando una variable en memoria en la página 0. Por ende, esta dirección, esta parte de la dirección 07 es la parte baja de una dirección compuesta por 0007. Y eso lo vamos a necesitar para acceder a una dirección de memoria. Por ende, tenemos este registro, el registro temporario de direcciones, Temporary Address Register, en donde vamos a almacenar direcciones temporarias que necesitemos para resolver la instrucción. Así que el 07 se transmite internamente por el bus interno de datos al Temporary Address Register, se completan los dos ceros porque sabemos que es una instrucción que trabaja sobre página 0, así que ya tenemos la dirección del segundo operando. Recordemos que el primero ya estaba en el registro acumulador. Así que ahora en la ejecución lo que vamos a hacer es vamos a ir a buscar el operando 2, ¿sí? Que es este 0x80, que está apuntado por la dirección del Temporary Address Register. Así que ahora el valor del Temporary Address Register toma el MAR y sale hacia el bus de direcciones y se le indica a la memoria que queremos leer esa dirección. Y luego la memoria nos entrega el contenido de la dirección asterisco 0007, que es el 080 que se captura en el MBR. Y aquí ya tenemos lo que necesitamos para hacer la suma. Tenemos el valor del acumulador A y tenemos el valor de la variable almacenada en página 0. Así que lo que tenemos que hacer ahora es efectivamente hacer la suma. El secuenciador va a transmitir el valor del acumulador A al operando A de la ALU, que tenemos ahí un registro auxiliar 1 donde va a quedar almacenado. Y ahora que ya tenemos el valor, nos falta el segundo operando. Para el segundo operando lo transferimos del MBR al valor auxiliar 2. Y ahora que ya tenemos los dos operandos en la entrada de la ALU, el secuenciador le va a dar la orden de sumar a la ALU. La ALU suma 0x51 más 0x80 nos va a dar 0x de 1 y vemos que se actualizan los flags que indican el estado de la última operación que se resolvió en la ALU. En este caso se prende en 1 el flag de negativo, bueno, porque este número de 1
tiene el bit negativo en 1. La interpretación de estos flags obviamente depende del programador, que sabe si lo que introdujo acá son números signados o números sin signo. Y ahora que ya tenemos el resultado, para poder terminar tenemos que llevarlo a la dirección donde se debería almacenar el resultado. Esto va a ser un puntero formado por el valor de PC más 1 más PC más 2. PC está apuntando a 0001 y vemos que en PC más 1 y PC más 2 tenemos 0x00, 0x0b, que es la dirección donde queríamos almacenar el resultado. Ahora, esa dirección está en la memoria. Tenemos que ir a buscar la dirección a memoria. Así que vamos a tener que incrementar el program counter y leer esa dirección de memoria. Así que acá lo simplificamos todo en una sola diapositiva. Incrementamos el program counter, viaja el valor por el bus de direcciones, se le da el comando de lectura a la memoria y la memoria nos devuelve el contenido de la dirección de memoria 0002, que es un 00. Así que luego eso lo copiamos en la parte alta del Temporary Address Register. Si en este caso es 00, pero podría haber sido cualquier cosa, y ya preincrementamos el program counter para ir a la dirección de memoria 0003 y leer la parte baja. Así que ese valor viaja a través del bus de direcciones, se le da el comando de lectura a la memoria nos entrega el contenido de la dirección de memoria 0003, se captura en el MBR y ahora del MBR va a pasar al Temporary Address Register y acá tenemos la dirección donde vamos a almacenar el resultado de la suma que hicimos previamente. Así que acá en este punto tenemos que escribir el resultado. Esto lo conocemos como write back. Tenemos que ir a escribir el resultado al lugar donde tenemos que almacenar el resultado. En este caso es la memoria. Si hubiese sido un registro interno como el acumulador B, bueno, es mucho más sencillo. En este caso fue más complejo porque la dirección del resultado estaba en memoria. Así que enviamos el valor del Temporary Address Register por el bus de direcciones para que la memoria vaya seleccionando la dirección 000B y copiamos a través del bus interno de datos el resultado del RTR, registro temporal de resultados, donde se almacena temporariamente el resultado de la ALU, lo llevamos a través del MBR y luego de ahí a la memoria. Cuando todo eso está listo, le damos el comando de escritura a la memoria para que se grabe el valor y la memoria captura ese dato que le ingresa por el bus de datos 0x1, lo graba en la dirección de memoria 000B. Y lo último que tiene que hacer para terminar la ejecución de la instrucción es incrementar el program counter para que vuelva a comenzar todo este ciclo nuevamente de fases para resolver una instrucción. En la dirección 0x0004 habrá otra instrucción para resolver. Entonces ya sabemos cómo se resuelve una instrucción, las fases que se resuelven, ¿sí? Las etapas. Siempre vamos a tener una fase de fetch, una fase de búsqueda, de ir a buscar cuál es la instrucción que tenemos que resolver, y una vez que traemos la información de la instrucción la tenemos que decodificar para saber cuál es efectivamente de todas las instrucciones que soporta la CPU, cuál es la que tiene que ejecutar. Luego vamos a hacer la ejecución y todos los accesos a memoria que hagan falta para poder hacer esa ejecución. Y por último vamos a tener que grabar un resultado, vamos a tener que actualizar algún registro. A esto lo vamos a conocer como el write back. En resumen, una CPU no es otra cosa más que una máquina de estados. Vamos a ver que podemos diseñarlas de distintas formas. Vamos a ver dos casos. El caso donde es una máquina de estado programable, la vamos a conocer como CPU por microcódigo, o que sigue una secuencia fija, o sea que está cableada, no se puede cambiar fácilmente cuál es la secuencia que resuelve esta máquina de estado, sino que es fija y es cableada. Estas son las dos opciones que vamos a ver. ¿Cómo la CPU accede a memoria para leer instrucciones y datos? Bueno, también existen dos formas. Una es la forma de von Neumann, que es la que acabamos de ver en el ejemplo, pero en la que vamos a trabajar en la materia es la conocida como Harvard, donde las instrucciones y los datos se encuentran en espacios de direccionamiento distintos. Vimos también que los datos podían provenir de, por ejemplo, un acumulador interno o una dirección de memoria, o una dirección de memoria que contenemos solamente parte de una dirección porque la otra parte es fija, por ejemplo la página 0, y existen un montón de formas distintas de acceder a los datos. Para eso lo que vamos a definir son los modos de direccionamiento que va a soportar la CPU, que van a indicar las distintas formas de acceder a los datos. En este curso vamos a estudiar con lujo de detalle cómo funcionan los de RISC-V, que es la arquitectura sobre la cual vamos a trabajar.
Los bases que utiliza la CPU para acceder a datos en memoria o a interfaces de entrada-salida, hay varias formas de implementar bases. Vamos a ver la diferencia entre arquitecturas de 3 bases y arquitecturas de 4 bases. Y por último, la CPU va a resolver instrucciones. Estas instrucciones pueden ser relativamente simples o relativamente complejas, así que vamos a estudiar los sets de instrucciones complejos, CISC, o los sets de instrucciones reducidos, RISC.